Buenos días a todos, soy Enrique Ruiz, acompañado de mi compañera Valeria Cano y Jesús Díaz. El día de hoy les vamos a traer un podcast demasiado interesante acerca de la vida de un personaje muy importante e influyente en el mundo, el señor Nelson Mandela. Y les hablaremos acerca de su vida, su infancia, estudios, sus principales actividades, la situación de su país y el por qué es considerado hoy uno de los símbolos de derechos humanos más reconocidos a través del mundo. Empezaré con decirles, ¿quién fue Nelson Mandela? Nelson Rolihlahla Mandela, nacido en provincia Cabo Oriental el 18 de julio de 1918 en Sudáfrica, fue un abogado, activista contra el apartheid, político y filántropo sudafricano, que presidió el gobierno de su país de 1994 a 1999. Fue el primer mandatario negro que encabezó el poder ejecutivo y el primero en resultar elegido por sufragio universal en su país, y pasó toda su vida luchando por los derechos y la justicia a favor de la población negra. Empecemos hablando cómo fue la infancia de Nelson Mandela. Bien, como la de cualquier niño africano en las zonas rurales, la infancia de Nelson Mandela transcurrió entre juegos y en estrecho contacto con las tradiciones de su pueblo. Hijo del jefe de una tribu, se le puso de nombre Rolihlahla, que significa revoltoso. Pero a los 7 años, con el fin de que pudiera asistir a la escuela metodista, fue bautizado con el nombre de Nelson en la iglesia de Transkei. Ya famoso, sus colegas lo llamarían Madiba por el nombre de su clan. Y Nelson Mandela habla acerca de su nombre en una entrevista y comenta algo muy interesante. Nadie en mi familia había ido a la escuela. El primer día de clase, mi profesora nos dio a cada uno un nombre de origen inglés. Era una costumbre entre los niños africanos en aquellos días y se debía a la influencia británica en nuestra educación. Ese día, la maestra me dijo que mi nuevo nombre era Nelson. ¿Por qué lo escogió? No tengo la más mínima idea. Y así es como Nelson cuenta que pasó de ser Rolihlahla a Nelson Mandela. Y bien, 2 años después, a causa del fallecimiento de su padre, el pequeño Nelson quedó al cuidado de un primo suyo, el gran jefe Jonjintaba, con el que se aficionó a escuchar a los jefes tribales y tomó conciencia del sentido de la justicia. Cumpliendo los 16 años, pasó de formar parte del Consejo Tribal y en 1937 ingresó en el internado para negros de Fort Hare para cursar sus estudios superiores. Ahí es cuando Nelson Mandela decide abandonar su aldea y partió a Johannesburgo. Pobremente establecido en el superpoblado de Johannesburgo, al poco tiempo de llegar conoció a Walter Sisulu, con quien tuvo una amistad que sería muy determinante en todos los ámbitos para Mandela, pues este influyó en sus ideas políticas, le ayudó a conseguir trabajo y a finalizar sus estudios de Derecho. Y en ese momento, el problema social de Sudáfrica, y por el cual Nelson Mandela inició su vida política, fue para luchar contra el apartheid. ¿Y qué era el apartheid? El apartheid fue el sistema de segregación racial en Sudáfrica. Este sistema consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como académicos o recreativos, para los diferentes grupos raciales, con el poder exclusivo de las personas de piel blanca para ejercer el voto y en la prohibición de matrimonios o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros. Este sistema quería que las personas blancas de Sudáfrica tuvieran el control total y tuvieran todos los derechos, y las personas de color fueran separadas de la población y marginadas. Y así es como nuestro personaje Nelson Mandela inició su vida política. Empezó a los 20 años cuando se unió al Congreso Nacional Africano y ayudó a fundar la Liga Juvenil. Fue presidente de esta institución en 1951 y fundó un movimiento de resistencia no violento de defensa contra las leyes injustas. Pero Mandela no estaba satisfecho y ahí comenzó su desobediencia civil y su compromiso vitalicio para romper las cadenas de la segregación en Sudáfrica. Bajo la inspiración de Gandhi, el Congreso Nacional Africano propugnaba métodos de lucha no violentos. La Liga de la Juventud del Congreso, presidida por Mandela, organizó campañas de desobediencia civil contra las leyes segregacionistas. En 1952, Mandela pasó a presidir la Federación del Congreso Nacional Africano de la
Provincia Sudafricana de Transvaal, al tiempo que dirigía a los voluntarios que desafiaban al régimen. Nelson Mandela se había convertido en el líder de hecho del movimiento. Esta represión produjo 8.000 detenciones, incluyendo la de Mandela, que fue confinado en Johannesburgo. Ahí estableció el primer bufete de abogados negros de Sudáfrica. Paulatinamente había ido abandonando su postura africanista y adoptado la ideología del humanismo internacionalista que sostendría durante toda su vida. Y en 1955, cumplidas sus condenas, reapareció en público, promoviendo la aprobación de una Carta de la Libertad, en la que se plasmaba la aspiración de un Estado multirracial, igualitario y democrático, una reforma agraria y una política de justicia social en el reparto de la riqueza. Y toda acción tiene una reacción, y debido a este activismo en contra del actual gobierno de Sudáfrica y en su ejercicio como abogado, fue varias veces arrestado por actividades ilícitas, y como parte de la directiva del Congreso Nacional Africano, fue procesado en el juicio por traición desde 1951 hasta 1961. Influenciado por el marxismo, entró en secreto al Partido Comunista Sudafricano y fue parte de su comité central, pese a que estaba a favor de las protestas no violentas. Fundó y comandó la organización guerrillera La Lanza de la Nación en 1961, y en 1962 fue arrestado y acusado de conspiración para derrocar al gobierno, por lo que fue sentenciado a prisión perpetua durante el proceso de Rivoli. Nelson Mandela estuvo encarcelado durante 27 años, primero en la isla Robben y después en las prisiones de Portsmouth y de Victor Verster. Muchas campañas internacionales abogaron por su liberación, hasta que fue excarcelado en 1990 en medio de una convulsión social en Sudáfrica. Intervino en las negociaciones políticas con Frederick de Klerk para abolir el apartheid y establecer las elecciones generales en 1994, en las que lideró el triunfo en las urnas. Su gobierno se dedicó a desmontar la estructura social y política heredada del apartheid, a través del combate del racismo institucionalizado, la pobreza, la desigualdad social y la promoción de la reconciliación social. Como nacionalista africano y marxista, presidió el Congreso Nacional Africano entre 1991 y 1997, y a nivel internacional fue secretario general del Movimiento de Países No Alineados entre 1998 y 2002. Para esto es muy importante recordar que el abogado, filántropo y activista Nelson Mandela hoy en día es considerado uno de los símbolos de derechos humanos más reconocidos. Fue un hombre cuya dedicación a las libertades de su pueblo ha inspirado a los defensores de estos derechos a lo largo del mundo y de los años. Trabajó activamente para abolir las políticas del apartheid del Partido Nacional en el poder. Su lucha contra la impunidad fue permanente, por lo que después fue Premio Nobel de la Paz en 1993 y recibió diversos reconocimientos más, como la Medalla Presidencial de la Libertad y el Premio Lenin de la Paz. Para concluir este podcast, creemos que es importante dar una conclusión del por qué Nelson Mandela trascendió espiritualmente, y creemos que fue debido al buen corazón que tenía y la mente tan centrada en los derechos y libertades de las personas negras en su país. Eso lo hizo no detenerse jamás hasta lograr su principal objetivo, que al ser lo más benéfico y justo para la población y para el mundo, fue apoyado por miles de personas, a pesar de que tenía muchas instituciones y altos rangos en su país en su contra, y que les ponían obstáculos que se veían imposibles de superar. Y qué mejor que una frase de Nelson Mandela que describe fácilmente su vida para terminar este interesante podcast. Nelson Mandela alguna vez dijo: la mayor gloria no es caer nunca, sino levantarse siempre. Y con eso entendemos que no hay obstáculo imposible de superar. Siempre que se tenga fe en los ideales, es posible lograr objetivos y dejar huella en este mundo. Muchas gracias por escucharnos. Saludos.